Bendiciones a cada uno de mis amados hermanos y amigos que tenemos una vez más el privilegio de llegar a cada uno de ustedes con el mensaje y la explicación de la bendita palabra del Señor. Continuamos con la segunda entrega de esta temática sobre el liderazgo cristiano y hoy vamos a enfocarnos en específicamente algunas características de los servidores de Cristo. Esta expresión llena mi corazón de profunda emoción y agradecimiento, porque ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros para ser llamados servidores de nuestro Salvador? Sin embargo, así le plació a Dios que nos llamase de esa manera. Los más grandes en el reino de Dios son los mejores siervos, y por eso nuestro enfoque debe estar dado cuando se trata de liderar en el servicio, que fue lo que estuvimos explicando en la entrega anterior. Quiero que por favor me acompañes y hagamos una breve oración para que el Espíritu Santo nos guíe en los próximos minutos y Él pueda captar nuestra atención a través de su palabra y ser edificados a través de lo que vamos a estar hablando. Padre Celestial, en Cristo Jesús te damos gracias porque una vez más nos concedes este momento para acercarnos a las Santas Escrituras y seguir escudriñando este diseño precioso del servicio cristiano, del liderazgo cristiano. Un tema muy relevante, un tema muy amplio en las Escrituras y sobre todo muy necesario para considerarlo de acuerdo a la luz de tu palabra. Sabemos que en el mundo hay una clase y un diseño de liderazgo, pero dentro del cuerpo de Cristo, dentro del reino de Dios, el diseño de liderazgo se concibe de manera muy diferente. Queremos seguir aprendiendo las características de los verdaderos servidores de Cristo para que podamos, Señor, compararlas con nuestra propia vida y entender qué necesitamos mejorar, qué necesitamos cambiar. Háblanos, por favor, y permite que tu palabra hoy nos lleve a otro nivel. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero primeramente que nos enfoquemos en algunos elementos importantes que el apóstol Pablo, como un gran ejemplo de líder cristiano, nos enseña algunas cosas que debemos tener en cuenta para concebir y para poder entender el verdadero diseño del servicio cristiano. El apóstol Pablo, él nunca buscó, después de que tuvo su encuentro camino hacia Damasco con nuestro Señor Jesucristo, nunca buscó la gloria para sí mismo, sino que entendió que su servicio y que su vida tenía que ser entregada y enfocada en agradar y honrar a aquel que lo llamó. Por eso él insiste en que todos debemos considerarnos en servidores de Cristo. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 lo dice también, que debemos ser servidores de Cristo. Resulta que la palabra que se utiliza en griego allí en primera a los Corintios capítulo 4 versículo 1 es la palabra huperetes, y es propiamente un remero subordinado y se distingue del marino, que son los nautes. Entonces lo que está queriendo decir es que el servidor es un subordinado que actúa bajo la dirección de otro. En otras palabras, es un ayudante. Eso es lo que somos nosotros, mis amados hermanos. Todos en el cuerpo de Cristo, independientemente de los cargos, de las posiciones ministeriales que tengamos, somos llamados a ser ayudantes, a ser remeros, a ser subordinados de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el significado que encontramos en el diccionario Vine. Cristo es el Señor el que da las órdenes. Nosotros somos sus servidores. También en 1 Corintios capítulo 3 versículo 5, allí también se habla, quiero que lo leamos rápidamente. 1 Corintios capítulo 3 versículo 5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Note que la palabra que se utiliza aquí para servidores en griego es la palabra diaconai, alguien que ejecuta las órdenes de otro. Es un mozo, es un sirviente, alguien que sirve a la mesa.
esta palabra diaconai es interesante porque enfatiza la posición baja de un ministro. Él no es el Señor. Diaconai está referenciando a un servidor. El ministro ejecuta las órdenes de Dios, sirve a la gente de Dios. No es el que da las órdenes, sino el que ejecuta las órdenes que vienen de uno superior a él. Entonces nosotros, los diaconai, los ministros del Señor, somos instrumentos de Dios, somos ayudantes de nuestro Dios. Mira qué privilegio. Y somos ayudantes para que la gente conozca el mensaje de Dios. Esa es nuestra tarea. Entonces la idea es que nos dejemos nosotros usar por el Señor como diáconos para que otros lleguen a crecer, primeramente a creer y también a crecer en Dios. Entonces el enfoque no está en el ministro. El enfoque es en Dios, en quien la gente cree y a quien la gente le da la gloria y la honra. Nosotros somos el medio, no el fin. Pero pareciera que a veces en la práctica del liderazgo cristiano estamos buscando convertirnos, los diaconai, convertirnos en el centro de atención, ¿sí? En el que ostenta el cargo, la posición, ¿sí? La orden. El gran apóstol Pablo aclara que es servidor de Cristo y por tanto él como servidor de Cristo no se predica ni se vende a sí mismo. No, él lo que hace es predicar a Cristo. Esto es lo que tiene que hacer un servidor de la gente, a la que llega con el mensaje de Cristo, a la que le sirve a la gente sirviéndole a Cristo. Como servidor de Cristo se convierte como en un padre para la gente y no solamente en un tutor. Se dispone a servir, como lo dice 1 Corintios 4:15. Ahora, el servidor se caracteriza por estar dispuesto a pagar un alto precio para así hacer avanzar los asuntos de Dios, porque entiende que él está como ayudante de alguien que lo llamó. Esa embarcación no es de él. Él está dentro de esa embarcación como remero, como ayudante, y ayuda al dueño de la embarcación. Y por tanto su pasión, su anhelo es que todo funcione muy bien y avance esa embarcación. Al servidor se le ha encargado una tarea, como lo dice 1 Corintios 4:1. En otras palabras, es un administrador y debe en algún momento rendir cuentas a Dios por esa labor que hace o que cumple. Y esta mentalidad es demasiado importante para que no nos sintamos entonces dueños de los cargos, dueños de los ministerios, sino que entendamos que si hemos sido puestos en un ministerio, en un cargo, vamos a tener que rendirle cuentas al verdadero dueño. No nos sintamos dueños de los cargos, porque entonces fácilmente estaremos prácticamente destruyendo o estaremos pervirtiendo el espíritu de nuestro servicio. Que no se nos olvide que nosotros somos solo administradores. Somos encargados de Dios. Debemos, por tanto, vivir una vida intachable, una vida que honre a Dios con nuestra conducta, que la gente cuando nos vea glorifique al Señor por causa de nuestra conducta, por causa de nuestro testimonio. Mis hermanos, cuán importante es que nosotros entendamos que los dones que Dios nos ha dado a nosotros, los diaconai, los ministros, son de Él, no son nuestros. Es con esos dones que nosotros le servimos a Dios. Por tanto, nosotros no debemos sentirnos superiores a los demás, porque con lo que estamos sirviéndole a los demás es con algo prestado, es con algo que no es de nosotros, es con algo que Dios nos ha delegado, y de eso Dios nos va a pedir cuentas. Nosotros solo podemos servir de acuerdo con los dones que Dios nos ha dado. Cualquier don que posea un ministro debe entender que Dios fue quien se lo dio, porque Dios sabe que lo va a necesitar para la tarea para la cual lo está ubicando, para la tarea para la cual lo está llamando. Y los servidores, los ministros, solamente podemos servir adecuadamente si Dios nos da esos dones. Si usted está haciendo bien un trabajo en un espacio ministerial,
es porque está haciendo uso de los dones que Dios le dio. Dele la gloria a Dios porque tiene esos dones, pero esos dones no son suyos, esos dones son del Señor. Y como son del Señor, debemos ser celosos en el uso que hacemos de esos dones, porque un día Dios nos pedirá cuenta de la manera como usamos esos dones. Esto no es un juego, tendremos que rendir cuentas. Podemos ver que el ministro no tiene nada en sí mismo, entonces no tiene nada en lo cual él pueda de pronto gloriarse, en lo cual él de pronto se pueda exaltar frente a las demás personas. Definitivamente Dios es el que le ha dado dones, es Dios quien le ha impartido capacidades, y esto solamente ocurre por la gracia del Señor. ¿Y sabe qué significa gracia? Significa algo inmerecido. O sea que esos dones que poseemos para servir en el reino de Dios no los merecemos. A Dios le plació darlos a pesar de que no somos dignos. El apóstol Pablo entonces nos enseña que cada servidor de Cristo tiene un campo de acción que Dios le ha asignado, para el cual Dios también lo ha equipado. Dios nunca nos va a mandar a servir en un aspecto o en una área específica de su reino sin habernos dotado, sin habernos dado esos dones. Dios es justo en lo que hace, y por eso deberíamos nosotros ser humildes, porque si estamos donde estamos es porque a Él le plació por su soberanía ubicarnos ahí. No porque lo merezcamos, no porque de pronto tengamos las habilidades, no, porque no teníamos esas habilidades, pero Dios nos las dio a través del Espíritu Santo. Aleluya. 1 Corintios capítulo 3, versículos 3, versículo 6, versículo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículos 13 y 14. Romanos 12, 6. Todas estas citas bíblicas, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Todas estas citas bíblicas corroboran que definitivamente Dios es el que nos dota y nos da las capacidades para poder servir eficazmente en el escenario donde Él nos ha colocado. Pero también Él nos advierte que no debemos jactarnos con cosas que otros han trabajado. ¿Sabe qué significa esto? Una cosa supremamente errática, una cosa supremamente abominable delante de Dios, de la cual nosotros los ministros debemos cuidarnos, los líderes debemos cuidarnos, es de jactarnos comparándonos con otros que de pronto no han hecho las cosas como nosotros las hacemos y sentirnos mejores. Eso es algo satánico. Debemos cuidarnos de no estar pensando que somos mejores que los demás. 2 Corintios capítulo 10, 15 y 16. Quiero leer esta cita bíblica porque es sumamente importante. 2 Corintios capítulo 10, versículos 15 y 16. Mire, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. O sea, no edificar sobre fundamento ajeno. Es muy importante entonces no compararnos con otros y no competir con otros, sino servir en el escenario donde Dios nos ha llamado y con los dones con los cuales Él nos ha dotado. Yo quiero, en esta segunda parte de esta enseñanza, que revisemos el ejemplo de Juan el Bautista. Es un ejemplo que impacta también mi vida, porque uno de los grandes ejemplos bíblicos es precisamente este gran profeta, como lo llamó el mismo Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Este hombre lideró al estilo de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo de él que fue el profeta más grande. Mateo capítulo 11 versículo 11 y Lucas capítulo 7 versículo 18, palabras textuales de Jesús. Dice de este gran profeta que fue el profeta más grande.
Mire, la actitud que tuvo Juan el Bautista frente a los logros y frente a la tentación de ser posiblemente alguien grande, alguien respetable por sus enseñanzas ante el pueblo, por las grandes lecciones de liderazgo que dejó frente al pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de tener todas esas opciones de grandeza humana, de grandeza secular, el ministerio de este varón estuvo marcado por un carácter de siervo. Estuvo marcado por un carácter de siervo. Y es que el Nuevo Testamento nos enseña: quien es considerado grande es aquel que practica y enseña los mandamientos de Dios. ¿Quieres ser considerado grande en el reino de Dios? Tu ministerio de enseñanza debe estar enfocado en los mandamientos de Él, en hablar los mandamientos del Señor, pero también en humillarnos como un niño, en hacernos servidores de los demás. Y Juan el Bautista fue ejemplo precisamente de estas características. Por eso quiero que las revisemos rápidamente en los próximos minutos, para que tengamos en cuenta cuáles son las características de los servidores de Cristo. De eso se trata la enseñanza de hoy. Un servidor de Cristo, en primera instancia, reconoce que el éxito viene de Dios. El éxito verdadero viene del Señor. Mateo capítulo 3, versículos 5 al 7. Vamos a leer lo que dice la palabra. Mateo capítulo 5, versículos 3. Mateo capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice la palabra: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Está hablando de Juan el Bautista. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio exitoso. Multitudes iban a donde él estaba desarrollando su servicio. Fue un ministerio bendecido. Fue un ministerio que experimentó avivamiento en el pueblo de Israel. Mire, la gente lo respetaba. La gente lo estimaba como maestro. Así lo dice Juan capítulo 3, versículo 26. Esto quiere decir entonces que fácilmente Juan el Bautista hubiera podido hacerse llamar gran profeta, hasta Mesías. Pero ¿sabe? Juan el Bautista no se dejó vencer por esta tentación que está presente y que está latente en el liderazgo. En medio de su situación prometedora, en medio de su éxito externo, en medio de la admiración de la que gozaba del pueblo, Juan el Bautista reconoce que los dones, reconoce que el mensaje, reconoce que la vida y el éxito que tiene, todo viene de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y es que la palabra del Señor declara en 1 Corintios capítulo 1, versículo 5, que Dios nos bendice ricamente. Dios nos bendice ricamente, y tenemos que reconocerlo los que somos servidores del Señor. Dios nos bendice ricamente. ¿Y sabe por qué Él hace esto? Él lo hace para que nosotros podamos servir con efectividad. Lo hace no para que empecemos a construir de pronto nuestro propio reino o imperio ministerial. No. Más bien nosotros debemos usar todas esas riquezas y todas esas bendiciones espirituales, usarlas para poder administrarlas como Dios manda que lo hagamos, para que podamos nosotros dar cuentas a nuestro Señor y un día no salir avergonzados delante de su presencia, como lo dice 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Cuando nosotros veamos a una persona que está siendo usada por Dios y que literalmente vemos el respaldo de Dios a través de dones específicos, no caigamos en el error de endiosar a esa persona, ya que esos dones, ese éxito ministerial lo ha otorgado y viene directamente de Dios. Ahora, si nos vemos también siendo
usados nosotros por el Señor, si vemos la evidencia del respaldo de Dios a través de ciertos dones, y la gente es edificada, la gente es impactada por el ministerio que nos ha dado, nunca debemos olvidar que lo que tenemos es porque Dios nos ha bendecido ricamente. Es porque a Él le ha placido darnos esas habilidades. Es porque a Él le ha placido entregarnos esos dones para ser eficaces en su reino, para la gloria de Él. Que no se nos olvide, para la gloria de Él. Porque todo lo que hacemos es por Él, para Él y de Él. Pero también un servidor de Cristo piensa balanceadamente de sí mismo. Esto es sumamente importante, tener una opinión balanceada de nosotros. Juan el Bautista sabía muy bien quién era él. ¿Se acuerda cuál fue la evocación que hizo de sí mismo cuando le preguntaron quién eres tú? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él tenía clara su identidad. Esto es importantísimo en el ejercicio del liderazgo cristiano, saber quiénes somos en Cristo Jesús. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura, como lo dice Romanos 12:3 y también los siguientes versículos. Esas personas que se estiman superiores a otros son gente orgullosa, son personas que actúan de manera necia, mientras que los que piensan equilibradamente de sí mismos son personas moderadas, son personas prudentes. ¿Sabe? Esa clase de persona que piensa moderadamente de sí misma es gente también que con su comportamiento deja huellas dignas de ser seguidas. El apóstol Pablo conocía los dones que tenía y sabía a qué había sido llamado. Él tenía muy clara su identidad y por eso vivía enfocado en hacer lo que hacía y no dejarse distraer por los comentarios de quienes de pronto eran sus detractores o aún de aquellos de pronto quienes eran sus admiradores. Ahora, el orgullo dice algo, y es que hace que la persona se sienta frustrada, diciendo: no puedo hacer nada, soy inútil, no sirvo para nada, soy un cero. El orgulloso esconde los dones que tiene. Eso también es orgullo. Ahora, la idea no es esconder los dones, más bien debemos usarlos. La verdadera humildad está cuando soy consciente de lo que Dios me ha dado y pongo al servicio de los demás eso que Dios me ha entregado. Cuando me dispongo a servir a los demás, no estoy siendo orgulloso, estoy siendo obediente para poder cumplir con el llamado que Dios me ha delegado. Entonces los dones no son dados para que la gente compita entre sí. Los dones no son dados para ver quién tiene el mejor don. No, los dones son dados es para que nos sirvamos los unos a los otros en amor, para que nos edifiquemos unos a otros en el cuerpo de Cristo. El propósito de los dones es ese, la edificación del cuerpo de Cristo, como lo dice 1 Corintios 14:3, Colosenses 1:25 y Colosenses 4:14. Y así es como nosotros entonces glorificamos al Señor. Mis amados hermanos, muy importante tener una opinión balanceada de nosotros mismos, porque eso es verdadera humildad. Si sé que Dios me ha dado algo, lo reconozco, pero lo pongo al servicio de los demás. No uso eso para poder sacar plata, no uso eso para poder de pronto mirar a ver cómo me puedo servir de los demás con ese don. No, por el contrario, pongo a disposición de los demás lo que Dios me ha dado. Por eso es importante conocer mis dones, pero conocer que esos dones no son míos, son de Dios. En tercer lugar, un servidor de Cristo se goza cuando el otro tiene éxito. Un servidor de Cristo se goza cuando el otro tiene éxito. En otras palabras, se goza cuando el hermano o la hermana empieza a avanzar y empieza a desarrollar el propósito que Dios tiene para él o para ella. Hay alegría al ver cómo su prójimo avanza, como lo dice Juan 3:29. Gozarse cuando el hermano tiene éxito es una de las pruebas más grandes de nuestra humildad,
poder entregar una posición a un hermano y después ver cómo ese hace ciertas cosas aún mejores que las que nosotros mismos hemos hecho, realmente esto es una muestra de humildad. Y esto es una prueba muy clara, precisamente del espíritu con que nosotros estamos sirviendo. Esto me recuerda a mi pastor. Él siempre me decía: Elías, yo quiero que usted sea 10 veces mejor que yo. Y es lo que le digo a mis líderes, porque lo heredé ministerialmente. Le digo a mi gente, al pastor Eliseo, le digo: usted tiene que ser 10 veces mejor que yo. Avance, avance. Ese es el verdadero espíritu del Padre. El Padre con sus hijos desea que sus hijos vayan mucho más allá de lo que Él ha logrado. Que avance, que progrese, que se desarrolle, que madure, que alcance logros. Esto es muy importante. El rey Saúl no pudo gozarse en el éxito de David. Al contrario, se llenó de envidia. Tanta fue la envidia y tanta fue la amargura que llenó su corazón cuando estaba comparándose con él, que llegó a perseguirlo con el propósito de matarlo. Usted puede leer esa historia en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Bernabé sí se podía gozar por las cosas que estaban ocurriendo en Antioquía. Él se gozaba. Él se alegraba. Bernabé fue un hombre que tuvo visión de reino y miraba a sus colegas no como amenazas o como enemigos, sino por el contrario, como personas que se mancomunaban para hacer posible el avance del reino de Dios. Al punto que también apoyó al apóstol Pablo en sus giras ministeriales. Juan el Bautista aceptó que Jesús tuviera más éxito que él mismo y que le estuviera robando el show. Llamémoslo de manera coloquial. Y él dijo algo muy importante: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y este es un orden muy importante a tener en cuenta. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Para que nosotros podamos menguar, necesitamos primeramente permitir que Cristo crezca en nosotros. El apóstol Pablo también nos enseña que cada servidor de Cristo tiene un campo de acción que Dios le ha asignado y para el cual Dios también lo ha equipado. Ya lo mirábamos anteriormente. Dios no nos manda al campo de batalla, al campo ministerial, sin herramientas. Así que ese jactarse suele aparecer cuando nos comparamos con otros y cuando de manera necia pensamos que somos mejores que otros. Si hay algo con lo que tenemos que aprender a lidiar en este tiempo, es a desechar rotundamente de nuestro corazón esa clase de pensamiento de estar comparándonos con otros ministerios, de estar comparándonos con otras iglesias, de estar comparándonos con otros líderes. Eso está haciendo demasiado daño en el cuerpo de Cristo. Eso está creando bandos. Eso está creando pugnas denominacionales. Y a eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó, fue a crear unidad. Y para que haya unidad necesitamos entonces considerarnos cada uno como lo que realmente somos para los demás, servidores de Cristo. Todos somos servidores de Cristo. Y por tanto necesitamos erradicar esa tendencia de la comparación, esa tendencia de la competición. Nuestro problema frecuentemente se manifiesta cuando vemos a alguien tener éxito y entonces nos llenamos de envidia. Nos pasa lo de Saúl y armamos una guerra campal criticando a esa persona y a su ministerio. Eso sí que está hoy, mejor dicho, de manera efervescente en las redes sociales. Medio a alguien le está yendo bien con algo y entonces aparecen los detractores, como en el tiempo de Nehemías. Aparecen los Sanbalat, aparecen los Tobías, aparecen los Gesén, el árabe. Y entonces empezamos a opinar. Es que yo lo hubiera hecho mejor. Pero no, eso lo hizo mal. Pero empezamos a criticar, siempre mirando la parte negativa y no miramos de pronto el cómo Dios ha usado a esa persona, a pesar de, pero la ha usado para seguir extendiendo el reino del Señor. Hay quienes piensan que con criticar a otros los mantienen humildes, pero no se dan cuenta que ellos mismos necesitan ayuda. Quien critica a otro, ese que critica es el que más ayuda necesita.
para trabajar en su carácter el espíritu de humildad. Así que más bien lo que debemos hacer es apoyarnos mutuamente, como lo dice Hebreos 10:24. Y termino con esta última característica de los servidores de Cristo, y es que un servidor de Cristo le da la gloria a Dios. Le da la gloria a Dios. Hermanos amados, Mateo 3:14, mira lo que dice. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Recuerda el episodio cuando Jesús va a donde Juan el Bautista para que lo bautice? Y esto impacta profundamente a Juan el Bautista y dice: no, pero es que esto es imposible, soy yo el que necesito ser bautizado por ti. No merezco ni siquiera soltar tu calzado. Pero el Señor le dice: bautízame, porque es necesario cumplir toda justicia. Juan el Bautista le da la gloria al que la merece, a Jesucristo, al Señor. Entonces, qué bonito ver que aquí Juan el Bautista no le dicta a Jesús lo que debe hacer. Por el contrario, él se somete a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista vino a cumplir con lo que Dios le había encargado. ¿Qué venía a hacer Juan el Bautista? A preparar el camino del Mesías, a ser esa voz que clama en el desierto. Pues nosotros somos siervos de Dios. Que no se nos olvide que nosotros no somos señores, nosotros somos siervos, nosotros somos mayordomos, administradores. Muchas veces queremos usar a Dios para que Él bendiga nuestros planes, y buscamos muchas veces a través de ayunos, a través de oraciones, de intercesiones, a través de vigilias, torcer el brazo de Dios a nuestro capricho. Y si entonces Dios no nos bendice como nosotros esperamos, ¿sabe qué hacemos? Entonces dejamos de seguirle, entonces dejamos de buscarle, y hasta lo más cruento, dejamos de servirle. Recuerda lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Necesitamos tener ese lema atento y muy pendiente en nuestro ejercicio ministerial. Que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos a nosotros mismos. Juan 3, versículo 30. En todo ministerio, en todo lo que Dios nos mande hacer, la gente debe ver esa ecuación. Debe ver a Cristo creciendo en nosotros y a Elías disminuyendo. Eso es importantísimo en todo ejercicio ministerial que se desarrolla con el espíritu correcto. Él es el que debe ser exaltado cada vez y no nosotros. No busquemos nuestra propia gloria ni nuestra propia honra. No puede ser que Dios nos dé los dones, que nos dé las capacidades, nos dé la gracia para hacer el ministerio, y al final terminemos nosotros recibiendo los aplausos, recibiendo la alabanza, el reconocimiento de la gente. Esto está muy mal si lo permitimos. La gloria, la honra y toda la alabanza le pertenecen solamente a nuestro Señor, a nuestro Dios. En todo ministerio que ejerzamos, en el liderazgo cristiano, escúchame bien, Jesucristo debe ser el centro. Jesucristo es el que debe ser visto por la gente, mientras nosotros servimos a Él como Él lo manda. En todo lo que hacemos debemos señalar a Cristo como el merecedor de la gloria, como el merecedor de la alabanza, y que nosotros quedemos opacados, que nosotros quedemos en el anonimato. Cristo debe ser el centro de todo lo que hacemos. Y concluyo diciéndote que cuando servimos, entonces debe la gente ver a Jesús bien grande y a nosotros bien pequeños. La gente debe notar esa ecuación. Cristo supremamente enaltecido a través del servicio que obramos, y nosotros anónimos. Ese es el verdadero espíritu del servicio cristiano, del liderazgo cristiano. Estas son las características de los verdaderos servidores de Cristo. Permítame por favor concluir esta enseñanza haciendo una oración.
Bendito Padre Celestial, muchas gracias porque una vez más nos permites reflexionar sobre el diseño correcto del servicio cristiano. Nos permites ser llamados para desarrollar un liderazgo que no opera bajo la tentación de la posición y de la jerarquía, sino un liderazgo que en verdad funciona bajo el diseño del servicio y la humildad, donde lo que buscamos es darle la gloria a nuestro Dios, donde lo que buscamos es que avance el reino del Señor, no el nuestro. Hoy nos has enseñado, a la luz del apóstol Pablo y a la luz de este gran ejemplo de Juan el Bautista, las características de un verdadero servidor de Cristo. Permítenos, por favor, tener muy presente estas características y en verdad seguir este ejemplo, para que si hemos estado siendo tentados últimamente en los ministerios en los cuales servimos, estamos siendo tentados a desarrollar un liderazgo secular con motivaciones egocéntricas y donde queremos robarle la gloria a Dios, nos permita, Señor, redireccionar nuestra motivación, redireccionar nuestra conducta y empezar a encauzar nuestros ministerios de acuerdo, Señor, al diseño de tu reino. Ese es el propósito de esta enseñanza y pido con todo mi corazón para que todos mis hermanos y amigos presentes, al escuchar esta enseñanza, reflexionemos con seriedad, reflexionemos con profunda seriedad sobre este diseño bíblico del ministerio cristiano. Muchas gracias por tu bendita palabra. Nos edifica, nos exhorta y nos consuela, y estoy confiado, Señor, de que correrá y será glorificada en cada uno de los corazones que la ha recibido. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha sido un inmenso placer compartirles esta oportunidad, la palabra del Señor, y espero encontrarles en nuestra próxima emisión. Que el Señor siga edificando nuestros corazones a través de estas preciosas enseñanzas. Recuerden que cada miércoles estamos entregando una enseñanza que va enfocada para el crecimiento y la madurez en Cristo Jesús. Que Dios me les bendiga. Un abrazo para todos.